Efesios, versículos del 17 al 22. Esta tarde pues vamos a esperar concluir con el estudio del capítulo 2, ¿verdad? Ya hemos avanzado y hoy iniciamos en el versículo 17. Para ello es necesario también comprender de lo que nos había enseñado los versículos anteriores, en donde el apóstol, por medio de la palabra del Señor, nos enseña que la iglesia es ese nuevo hombre que Dios ha fundado en él. En Cristo Jesús, hermanos, tanto los unos, cuando dice los unos y los otros, se refiere al pueblo judío y a los que eran llamados gentiles. En Cristo Jesús no hay división. Las enemistades que habían entre ellos terminaron. Para eso fue la venida de nuestro Señor Jesucristo y murió por cada uno de los pecados de uno como los pecados del otro pueblo. Ambos pueblos tenían un problema para con Dios, estaban en pecado, pero Cristo Jesús borra los pecados de uno y de los otros, y por lo cual, hermano, también es quitada la enemistad. Decía que de ambos pueblos el Señor hizo uno solo. ¿Por qué? ¿Sabe usted, amada iglesia, de que el día en que Jesús fue crucificado, la palabra de Dios dice que allá en Israel, donde estaba el templo, dice que aquel velo que dividía, hermano, el lugar santo del lugar santísimo se rompió? Y eso tiene un significado. ¿Cuál era el significado? El significado, hermano, era que aquel templo, que era una representación de lo que había de venir, eso, hermano, Dios dice que en el tiempo de Moisés el templo se dividía por varias secciones o varios apartados. En uno estaba el atrio exterior, en donde se llegaban nada más los prosélitos, que podían llegar hasta los gentiles. Luego estaba el atrio, luego estaba el lugar santo, en donde se permanecía el sacerdote. En el atrio estaba también el pueblo judío, ¿verdad? Pero estaba el lugar santísimo, en donde solamente entraba el sumo sacerdote. Y para poder entrar lo hacía una vez al año. Para ello tenían que sacrificar un cordero, para con ello, con la sangre, tener, hermano, el perdón del pecado del pueblo y también de él. Pero cuando Cristo murió, su sangre se convirtió, hermano, en la sangre que quita el pecado de la humanidad entera. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice el Evangelio que fue escuchado el día cuando los cielos se escuchó esa voz, ¿verdad? Este es mi Hijo amado, dice la palabra. Ese es el sacrificio que necesita un pueblo y que necesita el otro, por lo cual, hermano, ya no hay divisiones, ¿verdad? Ya eso quedó, hermano, abolido, porque Cristo Jesús vino a hacer la paz, dice el versículo que acabamos de leer. Dicen los versículos anteriores, 14, porque Él es, ¿qué dice? Nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ya no hay separación entre judío y gentil. Ambos delante de Dios, en Cristo Jesús, son uno solo. Su sacrificio perdona ambos pecados. ¿Estamos de acuerdo en esto, hermano? Dice el versículo 15, aboliendo en su carne, refiriéndose a Jesús, las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo, ¿y qué dice? Y nuevo hombre, haciendo, nuevamente vuelve a utilizar el término, la paz, porque el hombre estaba en enemistad con Dios. No había paz, no había reconciliación, pero en Cristo Jesús usted y yo estamos reconciliados con el Señor. Cristo Jesús ha perdonado mis pecados, Cristo Jesús ha perdonado sus pecados. Ahora entonces, ¿cuál es su condición actual, su estado delante de Dios? Perdonado. ¿Cuánto nos alegramos por eso? Dios ya no tiene enemistad con usted. Esa es una buena noticia. De eso se trata el Evangelio, de dar esa buena noticia, de decir que Jesús ya vino y murió por nuestros pecados. ¿Para qué? Para hacernos una nueva criatura. Pero esto no es para, hermano, todos lo van a lograr. No, solamente aquellos que crean esta palabra del Evangelio. Ahora, para todos es.
pero no todos lo quieren alcanzar. Lo habíamos explicado en el estudio anterior. Avancemos. 16. ¿Cómo fue que se dio el acto de la reconciliación? ¿Qué es lo que se tenía que hacer? Había un precio que pagar. Ese está descrito en el versículo 16, cuando dice, y mediante la cruz. ¿Cuál cruz? Donde murió Jesús. No en sí el madero, ¿verdad? No es en sí, hermano, la cruz tiene un gran significado. No, lo que sucedió allí. Eso es lo que nos reconcilia. Lo dice el versículo 16 claramente. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas ¿el qué? Las enemistades. El sacrificio de Jesús quitó las enemistades. El sacrificio de Jesús, hermano, ya no hubo aquella separación de que aquí estaban unos y aquí estaban otros, ¿verdad? ¿Se recuerdan que en el capítulo 1 nos presentaba la iglesia del apóstol Pablo como un cuerpo? ¿Se recuerdan, verdad? Ahora, si usted está dando cuenta, ahora la iglesia está siendo presentada como ¿qué? Como una casa, como un templo, como un lugar, hermano, especial, en donde el que habita es Dios, en donde el autor, el arquitecto es Dios, y el fundamento, hermano, es Cristo Jesús. ¿Y quiénes son incluidos dentro de este templo? Todos los que vienen a Él. Los que vienen y creen y se arrepienten de sus pecados, a estos Dios les da un nuevo estado, los coloca en ¿qué? En formar parte del cuerpo de Cristo y en formar parte como una figura de un templo, ¿verdad? También allí usted y yo somos colocados por el Señor Jesús. Por eso dice el versículo 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz. ¿Cuántas veces va repetida la palabra paz en el capítulo 2, en lo último de este estudio? Si ustedes notan, 3 veces, ¿verdad? ¿Quién es el que produce la paz? Cristo Jesús. Él es la paz de nuestra vida. Él es la paz. Bueno, cuando Jesús habla a sus discípulos, les dice que la paz que Él da no es como la paz que el mundo ofrece. Hay una gran diferencia. Bueno, nuestro país es testigo de eso. Este mes se acaba de celebrar, si no mal recuerdo, 27 años de los acuerdos de paz. Así lo dice, ¿verdad? Fue en 1992, si no me recuerdo, si no mal recuerdo, cuando se firmó que iba a haber paz en nuestro país. La pregunta, ¿la paz que firmaron estos hombres es similar a la paz que Jesús ofrece? Nada que ver, ¿verdad? ¿Cómo sigue nuestro país? Dividido, empleitado y en guerra. Ya no es una guerra de 2 ejércitos, ya no. Ahora, hermano, la guerra social, los unos contra los otros siempre, la de no terminar, hermano. ¿Por qué? Porque el hombre no puede generar paz en el ser humano por sí solo. Tiene que haber una fuente que produzca esa paz. Esa fuente tiene nombre. ¿Cómo se llama? Jesús de Nazaret. Solo esa fuente, hermano, es la que dice también el Evangelio, que el que cree en Él, de su interior correrán ríos, no de sangre, ¿verdad? De agua viva, dice. Pero ¿para quién es esta promesa? Para los que creemos. De esa paz es la que está hablando el apóstol Pablo. Esa paz está en usted. Mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. ¿Cuál es la paz que ofrece el mundo? Le da la mano, ¿verdad? Aquí una mano, pero detrás un cuchillo. Esa es la paz de los hermanos tan exagerados. Esa es la paz que el hombre da. Te perdono, pero así volvés, así está. ¿Qué tal, hermano? No puede existir una paz verdadera si no la produce nuestro Señor Jesucristo. Continuemos. Esa es la paz que vino a anunciar, dice el versículo 17. Vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca. Ya explicamos esto anteriormente. Los que estaban lejos se referían al pueblo gentil, los que estaban cerca eran el pueblo judío. Pero ambos delante de Dios estaban como en enemistad. No tenían paz, ni los unos ni los otros. Romanos describe en el capítulo 1 la condición
del ser humano, ¿verdad? Unos conociendo a Dios, refiriéndose a los judíos, no lo tomaron en cuenta, ni le dieron honra, dice la palabra de Dios, sino que se envanecieron en su corazón, entenebrecido, dice la palabra, que llegaron a hacer cosas vergonzosas. Los otros que no lo conocían por su naturaleza de no conocer a Dios, también se desvivieron en el pecado. Los dos estaban en pecado. Lo único que los judíos, que habían sido llamados por Dios aparentemente, cayeron en el error de el orgullo, ¿verdad? De envanecerse. Pero al final todos estaban en pecado, necesitaban el perdón del pecado. Solo se los puede dar nuestro Señor Jesús. El pueblo cerca, el pueblo lejos, el pueblo gentil, que no tenía esperanza, que no creía en Dios. Ahí estábamos incluidos nosotros. Pero ahora, tanto los unos como los otros, ¿qué tenemos, hermano? La paz que produce nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Bendito sea el Señor. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. 18. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. En este versículo literalmente se habla de la Trinidad de Dios. Hermano, ¿qué está diciendo? La Biblia no habla de Trinidad. No es que sean tres dioses, lo aclaramos, sino de cómo es que Dios se ha manifestado al hombre. Aquí se ve, hermano, que en verdad la Biblia habla de un Dios trino. No estamos hablando de tres dioses, lo aclaro. Un Dios trino que tiene tres formas de identificarse. Vuelvo a leer conmigo, versículo 18. Porque por medio de Él, ¿quién es Él? Cuando aparece en el Nuevo Testamento la palabra, esa articulación refiriéndose a Él, se refiere al Señor Jesús, aparece con acento. Por medio de Él. ¿Quién es el medio para que el hombre se salve? Cristo, Jesús. Entonces se refiere a Jesús. ¿Estamos de acuerdo en esto? Dice más, versículo 18. Porque por medio de Él, los unos y los otros, aquí se está refiriendo a los dos pueblos, los judíos y los gentiles. ¿Qué pasó? Por medio de Cristo Jesús, entonces, dice el versículo 18, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo. ¿Por un mismo qué? ¿De cuál espíritu está hablando? Del Espíritu Santo. ¿Qué más dice al final? Por un mismo espíritu, ¿a quién? Al Dios eterno, al Rey de gloria, al Todopoderoso, al que en otro tiempo se le llamaba Adonai. No es que se le llamaba, sino que para darle un nombre, ¿verdad? El Dios de paz, el Shalom, el Shaddai. Hermano, a ese Dios no teníamos acceso nosotros los pecadores, ni judíos ni gentiles. No teníamos acceso, no había cómo. Pero ¿quién nos permitió tener entrada ahora al Todopoderoso, hermano? Cristo. ¿Por medio de qué? De su sacrificio. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio también de lo que ha dejado en usted y en mí. ¿Cómo se llama? Su Espíritu Santo. ¿Estamos aprendiendo algo esta tarde, iglesia? Pero no solamente en este versículo, más adelante lo vuelve a ratificar. Ahora, ¿qué nos enseña este versículo? Que los unos y los otros, como estaban divididos, ambos necesitaban el mismo medio para llegar a Dios. Solamente existe uno, y es Cristo Jesús. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos, dice el libro de Hechos, ¿verdad? Sino solamente uno. ¿Cuál? El nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermano, versículo 19 aparece como nosotros los gentiles éramos llamados un pueblo lejos, un pueblo alejado, un pueblo que no tenía derecho a las promesas de Dios, un pueblo que no tenía, hermano, ningún pacto con Dios. ¿Qué sucede en el versículo 19? El Imperio Romano, hermano, utilizaba un adjetivo para referirse a las personas que no eran ciudadanas romanas, no eran romanos, sino que los aceptaban, ¿verdad? Y les llamaban, estos son advenedizos, que quería decir una persona que no era de ese lugar y que no pertenecía a ese lugar al que él estaba, o alguna posición también, ¿verdad? Una persona que estaba en una posición no adecuada. Eso quiere decir la palabra que va en el versículo 19. Así que ya no sois, primero, extranjeros. ¿Qué más hizo?
ni advenedizo. Son dos palabras aparentemente que tuviesen el mismo significado. La palabra extranjero es clara, ¿verdad? Lo que decimos, ¿verdad? Alguien que no es de una ciudad específica. A esto era lo que los judíos decían: ustedes son extranjeros, a los que no eran judíos. Pero los romanos, acuérdense que Pablo, en el tiempo en el cual él predicó la palabra de Dios, todavía fungía lo que se conoce como el Imperio Romano. Entonces, cuando dice advenedizo, era porque era la palabra adecuada para las personas que también no eran de un lugar, y era el adjetivo que se les daba: este es advenedizo, este no es de aquí, o este está en el lugar equivocado. En cuanto también a la famosa división que existe de los extractos sociales, ¿verdad? Cuando usted está en un lugar y dice: usted no debería estar aquí, están diciendo advenedizo. El judío le decía entonces al gentil que ellos no tenían derecho a las promesas de Dios porque eran llamados extranjeros, y que ninguna de esas promesas ellos podían llegar por sus propios medios a hacerlas parte para ellos. Entonces les decían advenedizo. ¿Qué les querían decir? Este lugar no es para ustedes. Estas promesas que Dios ha dado no son para ustedes. Estos beneficios que reciben los que estamos aquí solo es para nosotros. Literalmente, en un ejemplo actual, ¿qué sería? Usted va a otro país, cualquiera que sea. En ese país usted es catalogado como la primera palabra que dice allí, extranjero. La palabra extranjero es una palabra compuesta, palabra extraño, pero de un lugar lejano. La palabra entonces, ¿qué nos está diciendo? Usted llega, volviendo a ese ejemplo, nosotros vamos a X país, ahí como nos ven, este no es de aquí, eso significaba advenedizo. Los beneficios que tienen los ciudadanos de esa ciudad a la cual usted ha ido, eso es para los que son nacidos allí, pero para usted no. Usted tiene que pagar algunos impuestos para poder tener acceso a algunas cosas, pero los que son de allí les pertenece por derecho. Cuando el Señor está hablando de la iglesia, en este caso como una ciudad, se refiere a esto. Terminemos el versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino, oiga bien, conciudadanos de los santos y miembros de ¿qué? Aleluya. ¿Quiénes? Usted y yo. ¿Quiénes? Los extranjeros. ¿Quiénes? Los gentiles. Los que no eran pueblo, hermano, los que estábamos llamados extranjeros, los que nos decían advenedizo, que no teníamos ningún derecho. Ahora sí, ahora Dios tiene una ciudad llamada Santa. Y usted y yo somos conciudadanos. Quiere decir, somos ciudadanos de esa ciudad que el Señor, de la cual el Señor está representando a la iglesia. ¿Conciudadano de quién? De los santos. Entre los escogidos, entre los santos que el Señor Jesús ha escogido, allí está usted. Y no solamente usted, sino otros de otra parte, de otro país que han creído esta palabra que nosotros hemos creído. No son judíos quizás, pero también ellos gozan de los beneficios que ahora Cristo Jesús da a la ciudad de los santos, a la comunidad de los escogidos. Mire qué beneficios hemos recibido, hermano, al haber aceptado a Jesús como el Señor de nuestra vida. Cuánto no nos habíamos perdido, ¿verdad? Por estar lejos del Señor. Pero Él nos acercó. Entonces, pero no solamente somos ciudadanos de los cielos, hermano, no solamente somos ciudadanos de los santos, también usted se puede llamar hijo de Dios porque tiene un Padre. Por lo cual usted, delante de Dios, ¿cómo lo ve Dios? Ya no lo ve como un extranjero, sino que, termina el versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de ¿quién dice? De la familia de Dios. Usted tiene una nueva familia. ¿Cuál? La de Dios. ¿Quién es el padre de esa familia? Dios.
Y como toda familia, hermano, tiene una armonía, tiene una comunión, tiene una herencia también. Esa se la ha dado Dios a usted, iglesia. Son los beneficios que encontramos al venir a Cristo Jesús. ¿Y quiénes? Los que en otro pueblo no eran nada. Los que en otro tiempo, perdón, no eran nada. Usted y yo. ¿Y qué éramos nosotros? Un montón de sinvergüenzas sin nombre, hermano. Decíamos tener libertad, decíamos tener muchas cosas. ¿Sabe qué? Delante de Dios, si no nos hubiésemos arrepentido, si Él no nos hubiera alcanzado, hubiésemos ¿qué? Nada, sin nombre. Así fuésemos, hermano. Pero el Señor le ha escogido para formar parte de esa ciudad. El Señor le ha llamado y lo ha colocado en una familia. Usted es miembro de esa familia. Pero usted no es judío. Y Dios solo trata con judíos. No, la Biblia dice que ya no. Ahora soy parte de la familia de Dios. Y de ahí nace el nombre de la iglesia a la cual nosotros pertenecemos como nombre titular aquí, ¿verdad? Pero ya esto es para todos, ¿verdad? No solamente es para nosotros este título. ¿Estamos de acuerdo en esto? Ahora, dice el versículo 19 al final: y miembros de la familia de Dios. Usted es pariente de todos los demás hermanos de otras iglesias que también son miembros ¿de qué? De la misma familia de Dios. Por eso es que nosotros le pedimos misericordia al Señor para entender esto, hermano. Quitémonos esos pensamientos. Hermanos, somos la única iglesia. Sí, en cuanto a Jesús morando en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo, pero no hablemos de títulos de iglesia, ni mucho menos de paredes o de templos hechos de hombre, ¿verdad? No, Dios no habita en ese tipo de templos, ya lo vamos a ver. Sino, hermano, que usted vea a otro hermano que se congrega en otra iglesia, que adora el nombre del Señor Jesús, que ha creído que Jesús es su Señor, que, hermano, se ha arrepentido, ese también es miembro de la familia de Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Aunque no se congregue en nuestra congregación, pero es nuestro hermano, porque Cristo, Él lo ha aceptado dentro de su corazón. Él es miembro también, y allá, hermano, hay otra, también es miembro. Por lo cual salúdelo. Cuidadito, hermano, con usted. A eso no les digo Dios le bendiga, porque eso va a ver quiénes son. ¿Cómo que usted es el dueño de las bendiciones? Eso no es correcto, iglesia. Usted salude, hermano. Dios, si usted sabe qué, hermano, salude como Dios le bendiga. Porque es su familiar, es su pariente. Dios es su Padre también por medio de Cristo Jesús. Versículo 20. ¿Y cómo es que somos edificados en esa ciudad? Bueno, aquí está la forma, ¿verdad? Porque está representando a la iglesia como un templo o una ciudad. Dice así el versículo 20: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál fue el fundamento de los apóstoles? Los apóstoles son los discípulos que fueron comisionados para llevar el evangelio, para poner el fundamento, en qué ellos confiaban, en qué ellos creían. ¿Qué era lo que predicaban los apóstoles? El perdón de pecados, ¿en quién? En Cristo Jesús. Cuando dicen profetas, algunos llegan a tener controversia entre si eran los profetas del Antiguo Testamento o los profetas del Nuevo Testamento. Como está con la palabra y, se puede entender que son profetas que el Señor levantó después de su venida, ¿verdad? Pero no solamente son ellos. También los profetas del Antiguo Testamento, ellos hablaban de que iba a venir ¿quién? ¿Quién? ¿Quién iba a venir cuando los profetas decían: aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y será llamado Emmanuel, Dios con nosotros? Estaban profesando, estaban predicando, estaban hablando de un fundamento. ¿Y quién era ese fundamento? El mismo. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Cristo Jesús. Nada más que ellos lo anunciaban porque no había venido. Los apóstoles lo anuncian que ya vino. Esa es la diferencia. En
Entonces, ¿en dónde está fundamentada nuestra fe? ¿Cuál es ese edificio que se llama iglesia? ¿Cuál es su fundamento? La construcción de una casa, hermano, o de cualquier edificio, recuérdese que debe de llevar un ángulo, una base, por decir algo. Bueno, esto lo saben mejor los albañiles que mi persona, los arquitectos. Cada vez que se va a construir, nuestro hermano nos puede dar una mejor explicación, se pone un fundamento, ¿verdad? Algo duro, ¿sí o no? Porque allí va a ir, ¿qué? La base de las paredes. Y ese fundamento, ¿cómo tiene que ser, hermano? Firme. Amén, hermano. Pues Dios en su construcción puso un fundamento. ¿Cuál es? Cristo. ¿Por qué, hermano, está diciendo? ¿Se recuerda usted del Evangelio según San Mateo, en donde existe una confesión del apóstol Pedro cuando Jesús le pregunta a todos sus discípulos y les dice, ¿quiénes dicen la gente que yo sois? Dice que algunos le decían, unos dicen que eres un profeta del Antiguo Testamento, que ha resucitado. Ajá, le dice el Señor Jesús, ¿y vosotros quiénes creen? ¿Qué creen ustedes que quién soy yo? Dice que aparece otro discípulo llamado Pedro, Simón, que le dice, ¿tú eres quién? El Cristo, que ha de venir, el Hijo de Dios. Y le dice el Señor Jesús, esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué más sigue después? A ti te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca, no se estaba refiriendo a Pedro, se estaba refiriendo a Jesucristo. Amén, hermanos. Edificaré. Oiga, edificaré. No sobre Pedro. El ángulo de la iglesia, la base de la iglesia no es en Pedro. Es en Cristo Jesús. Él es la roca. Hermano, usted es un hereje. Bueno, vámonos a ver qué dijo este apóstol, a ver si él era la roca. No. Él se pone como piedra viva al igual que usted. Por favor, búsquelo. Primero, carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Porque es necesario hacer estas aclaraciones, ¿verdad? Primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículos del 4, dice así. Oiga lo que dijo a quien se supone que existe una doctrina por ahí, que es una mala interpretación decir que Jesús le dijo a Pedro que él era la roca. Pedro no era la roca. El nombre Pedro sí significaba, al traducirlo, piedra, pero no estaba hablando de roca. Porque una cosa es piedra y otra cosa. Hermano, ¿cómo significa eso? Bueno, vemos que este hombre que desea ser llamado Pedro, que sí era un significado de piedra, ¿qué es lo que dijo referente a la roca? Oiga, capítulo 2 de la primera carta, ¿de quién? De ese apóstol. ¿Cómo se llamaba ese apóstol? Pedro. Él no dice yo soy la roca en el capítulo 2 de su primera carta. Versículo 4 dice así, acercaos a él. ¿Quién es él? Jesús, ¿verdad? Acercaos a él. Piedra, ¿cómo le dice? ¿Quién está llamando piedra a Jesús? ¿Quién? Pedro, correcto. No dice acercaos a mí que yo soy la piedra. ¿Estamos entendiendo? Pedro mismo entendió que él no era la piedra, que él no era la roca viva era Cristo Jesús. Por eso él dice, acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente, ¿por quién? Vale. ¿Jesús es desechado por los hombres? Sí. La gente acepta las fiestas de San Carlos, las fiestas de San Luis, de San Antonio y de todos los santos que puedan haber. Pero díganles que acepten a Jesús como el Señor Salvador de su vida, que se arrepientan de sus pecados. No, eso no me gusta, eso todavía no. Espérese, que no sé qué, que no sé qué. Un montón de pretextos que pone la gente. Desecha lo mejor. Pedro aceptó esa roca cuando él dijo, tú eres el Cristo. Estaba confesando a Jesús. ¿Como quién? Como el Hijo de Dios. Eso es lo que la gente... No, mira, la gente puede ir a cualquier fiesta pagana. Ay, qué bonito esto, ¿verdad? Mira, qué bonito. Ay, los evangélicos pobrecitos están muertos. Ellos no comen elotes locos. Locos se van a quedar ellos en el mundo. Cristo es la roca.
que salva a la humanidad. Para eso vino, dice la palabra de Dios. Y sin Él no hay salvación. Pedro lo dijo, tú eres el Hijo de Dios. Entonces le dice Jesús, eso es correcto. No te lo reveló Padre ni sangre, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Él mismo dice en su carta, yo no soy la piedra viva es Él. Lo está diciendo en el capítulo 2, versículo 4, ¿verdad? Acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente ¿por quién? Por los hombres. Mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, por medio de ¿quién? De Jesucristo. Pedro dice, acercaos vosotros como piedra viva. No solamente Él es piedra entonces. ¿Por qué lo está diciendo? También dice, o sea, ¿por qué? Porque Pedro ha entendido que Él tiene la misma esencia ahora de la nueva criatura, ¿verdad? ¿Cuál esencia? La esencia de Cristo. Entonces les dice a los demás, acercaos como piedras vivas también, porque ya tienen la esencia de ¿quién? De la única piedra viva. ¿Cuál es? Cristo Jesús. Amén, hermanos. Bueno, y sigue hablando, ¿verdad? Versículo 6 dice, por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra ¿de qué? Del ángulo, escogida y preciosa. Y el que creyere en ¿quién? ¿Quién es Él? Va, ¿por qué Pedro no dice el que cree en mí? ¿Ah? Porque Él ha entendido que la única piedra, la única base de la iglesia, el único ángulo fuerte, tiene un nombre, se llama Jesús. Termina diciendo, versículo 6. La principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzada. Para vosotros, pues, los que creéis, ¿cuántos creemos esto, hermano? Él es, otra vez, Él, refiriéndose a Jesús, como precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza ¿de qué? Del ángulo. Ese edificio que Dios estaba construyendo lo puso en una base. Esa base es el ángulo. Ese ángulo se llama Jesús. Quiere decir que alguien que no ponga su confianza en el Señor Jesús no está bien edificando. Que pueda decir, no, pero nosotros estamos mejor que ustedes solo son problemas. Miren, nosotros, y nosotros no vamos a su iglesia, y nosotros no creemos la Biblia. Aquí pueden tener todo. Jesús le dijo a un rico, ¿de qué te sirve todo lo que tenés si hoy vienen a pedir tu alma esta noche? Alma, reposa, muchos bienes tienes para tu vida, me dijo. ¿De qué le sirve al hombre ganarse todo el dinero del mundo si con él se pierde su alma? El alma es importante, tiene un valor tan grande que Jesús dio su vida por él. Vayamos a la carta de los Efesios para ir terminando. Estamos en el versículo 20 ya, ¿verdad? Nos faltan los últimos versículos 21 y 22. ¿Hemos entendido esta parte, iglesia? Bendito sea el Señor. Cuando dice el versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ya lo dijo, ¿verdad? Jesucristo mismo, y lo ratificó el apóstol Pedro, ¿verdad? Ahora 21 dice, ¿en quién? Refiriéndose a Jesús, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser, ¿qué? Un templo santo, ¿en quién? En el Señor. La iglesia está siendo representada, según el capítulo 2 del libro de Efesios, de la carta a los Efesios, como un templo. El uno nos representaba a la iglesia en una figura como de un cuerpo. Ahora lo está representando como un templo. Ese templo es un edificio, está fundamentado en una base. Esa base, como lo dijo el apóstol Pablo, es Jesucristo. En quien, dice el versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado, ¿verdad? Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Sabe qué quiere decir, hermano? Usted y yo debemos de vivir bien coordinados porque nuestra base es Cristo Jesús. Si la iglesia llegase a entender esto como un rema en su vida, o sea, como una palabra viva dentro de su corazón, que la viva, hermano, ha de entender que verdaderamente Cristo mora en su corazón. Que las
cosas terrenales, que las cosas materiales son pasajeras, pero hay algo que es eterno, la vida en Cristo Jesús. Versículo 22, con esto termino. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. Otra vez, ¿verdad? Menciona los tres. Hemos entendido, hermano, que Dios es el arquitecto y que Jesús es el fundamento. Y que usted es parte ¿de qué? De ese templo, que el Señor Jesús es la base y va bien coordinado. Demos pues el ejemplo necesario y vivamos como el Señor demanda para darle a entender al mundo que Jesús mora en nuestros corazones.